Nacional de Arte y les doy la bienvenida a nombre del director y organizador de la Fundación Cultural Cultural Bolivia. Gracias por estar presentes pese a las diferencias del tiempo. Gracias. Bienvenidos. Buenas tardes o buenas noches tal vez. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Yerko García, soy el conservador del Museo Nacional de Arte y gracias por venir. Vamos a dar inicio con este curso o seminario que se llama La conservación preventiva y queremos empezar por saber ¿qué es el patrimonio cultural? O sea, le falta una L. Cultural, le falta una L. Queremos saber qué es el patrimonio cultural. Queremos saber primero qué quisiéramos cuidar, qué quisiéramos preservar, ¿no? Entonces, la idea es, a modo de introducción, saber qué es el patrimonio cultural. El contenido de esta introducción es qué es el patrimonio cultural, qué es el patrimonio mueble, el patrimonio arqueológico y bueno, su intervención en un proyecto que se llama Incahuasi. ¿Qué es el patrimonio cultural? Es un bien heredado por nuestros antepasados. Nos da a conocer una parte de nuestra historia y puede tener diferentes características. Se lo puede ver o no. Se lo puede tocar o no. Se lo puede mover o no. La idea de conocer nuestro patrimonio cultural, se lo pueda ver o no, se lo pueda tocar o no, es para que otras generaciones disfruten de ese patrimonio, de esa herencia. A sus nietos, por ejemplo, les gustaría saber lo que pintó Dalí o localmente lo que pintó Cecilio Guzmán de Rojas, la técnica que utilizó, cómo llegó a sus tiempos, en qué estado llegó, y para todo eso necesitamos preservarlo, que es la idea de este seminario. Hemos heredado patrimonio cultural y patrimonio natural, mueble o inmueble. De ahí que viene la idea de tocar o no tocar, ver o no ver el patrimonio. Nuestro patrimonio, que es en Bolivia muy extenso, se divide en patrimonio natural y cultural. Natural, reservas de biosfera, monumentos naturales, reservas nacionales, parques nacionales, y el patrimonio cultural, tangible e intangible. En el patrimonio tangible están los bienes muebles e inmuebles. Muebles se pueden mover, inmuebles no se pueden mover. Muebles están los manuscritos, documentos, artefactos históricos, colecciones científicas naturales, grabaciones, películas, fotografías, obras de arte y artesanías. En el tangible, el patrimonio cultural tangible, también tenemos los inmuebles, monumentos o sitios arqueológicos, monumentos o sitios históricos, conjuntos arquitectónicos, colecciones científicas, zonas típicas, monumentos públicos, monumentos artísticos, paisajes naturales y centros industriales y obras de ingeniería. En el patrimonio cultural intangible tenemos el lenguaje, las costumbres, las religiones,
las leyendas, los mitos y la música. El patrimonio cultural, por definición, es una herencia cultural propia del pasado, va ya sea de una comunidad o un pueblo o de un individuo que nos da a conocer cierta parte de nuestra historia, donde nos podemos dar cuenta cómo era la vida en esos tiempos, viviendo parte de ella en el presente, proyectándola al futuro. Como les había dicho, a sus nietos les gustaría ver qué se hizo en el pasado, el arte que se hizo en el pasado. Y arte no solo me refiero a cuadros o escultura. La arquitectura es un arte, la música es arte, ¿no? Entonces, les gustaría saber qué se hizo en el pasado. La clasificación del patrimonio cultural, según ICCROM, que es el ente supremo internacional de los museos, clasifica en patrimonio material, inmueble y no inmueble, el patrimonio arqueológico, pictórico, escultórico y documental. Estamos yendo de lo general a lo específico. Estamos pensando primero en qué es patrimonio y ahora nos vamos al patrimonio mueble. ¿Por qué el patrimonio mueble? Porque tenemos una extensa variedad de patrimonio mueble que se conserva en los museos. En el Museo Nacional de Arte tenemos pintura, escultura, fotografía, instalaciones, y es lo que mejor tendríamos que cuidar. Tenemos el patrimonio inmueble, que son las edificaciones, que también necesitan una conservación preventiva. Pero por el momento nos vamos a centrar en el patrimonio mueble. Son las obras culturales creadas por el hombre en una época en el pasado que en la actualidad poseen un valor histórico o artístico. El patrimonio mueble es aquel que se puede mover o trasladar de un lugar a otro. Los ejemplos de patrimonio mueble son las pinturas, esculturas, cerámicas, porcelanas, retablos, muebles, mobiliario religioso, civil y militar, cristalería, textiles, numismática, fotografía, manuscritos, instrumentos musicales y máscaras. Nuestro patrimonio arqueológico, por ejemplo, es patrimonio nacional de hecho. El patrimonio arqueológico no necesita una declaración de patrimonio arqueológico, ya es patrimonio. Entonces es lo más antiguo que tenemos, el patrimonio más antiguo que poseemos. Todos los países tienen patrimonio arqueológico. Es una herencia dejada por nuestros antepasados. Normalmente se le encuentra oculta y las próximas generaciones necesitan conocerla. En este proyecto que les mencioné antes, se hizo la restauración de estas piezas. Es necesario conservar preventivamente las piezas para que después puedan tener un proceso de restauración. El proceso de restauración devuelve a la pieza su unidad potencial.
la pieza restaurada o no restaurada necesita su conservación preventiva. El tipo de intervención en el patrimonio cultural: conservación preventiva, conservación curativa, restauración, protección, difusión, catalogación y promoción. El seminario se trata sobre la conservación preventiva hoy de forma general. Mañana se hará una explicación de los aparatos que necesitamos para hacer la conservación preventiva. Y el miércoles una conservadora del Instituto de Patrimonio Histórico Español va a darnos una charla un poquito más específica sobre la conservación preventiva en diversos materiales. Ok, el Museo Nacional de Arte tiene un conservador, un restaurador de arte. Tiene dos. ¿Qué es un restaurador? Un restaurador es un profesional dedicado a catalogar, gestionar, proteger, conservar y restaurar el patrimonio cultural mueble e inmueble. Posee la enseñanza calificada para poder intervenir obras patrimoniales de un país, de una ciudad o de un pueblo. Hace 30 años que existen los conservadores y restauradores en Bolivia, interviniendo obras de diferente tipo: escultura, pintura. Se han formado en Potosí, en Sucre, en La Paz y actualmente en la Chictanía. Y la idea de tener esta charla de la conservación preventiva es porque a lo largo de la vida de un conservador se ha dado cuenta de que no solo es restaurar, no solo es devolver a la pieza su unidad potencial, sino que es la de preservarla, la de mantenerla como hemos encontrado, como la hemos recibido. Y para eso es necesario dotarla de diferentes tareas. La conservación preventiva es algo subjetivo, es un concepto, la conservación preventiva, un concepto de preservar la pieza. ¿Cómo preservar la pieza? Haciendo acciones objetivas. El análisis del deterioro que puede tener una pieza es la conservación preventiva. Es una idea subjetiva. Pero ese análisis nos va a obligar a hacer acciones objetivas que se puedan medir. Estas acciones objetivas pueden ser desde catalogar, registrar una pieza, hasta restaurarla. Son acciones que da la conservación preventiva. Entonces, un conservador y un restaurador puede hacer estas acciones, puede hacer este análisis de posibles deterioros en las colecciones del museo, de un depósito privado, de una bodega. Es importante que si no existiera un conservador, al personal de mantenimiento se lo capacite para preservar las obras de arte que puedan tener. Conservación preventiva.
Son todas las medidas y acciones destinadas a evitar y minimizar el deterioro o la pérdida futura. Se llevan a cabo en un contexto o en un entorno de un objeto, pero más a menudo en un grupo de objetos. En la diapositiva podemos ver un depósito muy bien organizado que preserva las pinturas de Caballete, como conocemos a los cuadros. A diferencia de la conservación curativa y restauración, es poder tocar la pieza para evaluar el estado de conservación, diagnosticar los procesos que necesita para conservarlos con todo el valor cultural, artístico o histórico que posea. Mediante el uso de materiales reversibles que pueden ser eliminados o reemplazados con otro material con mejores características y que cumplan buenas propiedades físico-químicas. La conservación curativa y la restauración devuelven a la obra la belleza íntegra con la que fue creada. Devuelven la unidad potencial de la obra. La conservación y restauración detienen el envejecimiento natural de los materiales. El mantenimiento y promoción del patrimonio cultural. El patrimonio cultural genera interés de investigación. El patrimonio cultural cuenta la historia de un pueblo y de su gente. El patrimonio cultural es un atractivo turístico. Estos aspectos contribuyen a que el patrimonio cultural sea promotor de desarrollo local y nacional. Bueno, esa ha sido una pequeña introducción sobre qué es el patrimonio cultural, específicamente el mueble, para saber qué cuidar, qué proteger, qué preservar. Y ahora vamos a aprender, o sea, en este seminario vamos a aprender cómo hacerlo. ¿Tienen preguntas? No. ¿Sí? Se considera a partir de, hay un aproximado, una base que es los 100 años. Pero en los gobiernos municipales, departamentales, dependiendo de la pieza o de la obra de arte que tengan, pueden ir generando su propio patrimonio. Por ejemplo, obras artísticas de hace 50 años o 70 años, bien justificadas, son patrimonio local de un municipio, que el gobierno departamental lo analiza, justifica y declara patrimonio departamental. Y así, con la debida justificación, se puede llegar a una declaratoria de patrimonio nacional antes de los 100 años. ¿Otra pregunta? ¿Cómo
las cuidan, cómo las protegen? Si no están en la ciudad, en el museo, ¿cómo son protegidas? Es una pena. Como restaurador yo he viajado restaurando patrimonio mueble y inmueble por diferentes lugares. En los pueblos es muy necesario sensibilizar a la gente, primero para que conozcan su patrimonio, lo valoricen y sepan que tienen una riqueza. No es una riqueza monetaria, es una riqueza cultural. Y a partir de ahí se declare y lo reconozcan como patrimonio. Museos en los pueblos sí hay, falta gestión, falta gestión para darles vida a estos museos comunitarios, falta gestión para que sean más conocidos, crear quizás rutas turísticas, rutas culturales, rutas patrimoniales que lleven a la gente a estos museos comunitarios. Muchos y muchas veces se han perdido piezas en estos museos comunitarios. Se pierden piezas en museos, se pierden piezas en excavaciones arqueológicas. Es por eso que la conservación preventiva es muy importante, porque va a darnos herramientas para gestionar la conservación preventiva en museos comunitarios, por ejemplo, para que la gente lo reconozca y la gente tenga miedo de robar piezas, de extraer objetos arqueológicos sin permiso y de venderlos, ¿no? Entonces hace falta conservación preventiva en todos los museos. Para fines orientativos, por favor, serías gentil en dar la diferencia de conservación curativa y restauración. Ok. La conservación curativa detiene el proceso de deterioro de una pieza. Detiene, limpia o desinfecta patologías que puedan afectar al bien cultural. Detiene el proceso de deterioro. La restauración devuelve a la obra la belleza integral con la que fue creada. La restauración es un paso más que la conservación curativa. Obviamente, al hacer la restauración, se hace conservación curativa. En realidad, primero se hace la conservación curativa, se detiene el proceso de deterioro y después se la restaura con materiales reversibles que se puedan quitar si en algún momento existe un otro material mejor. Entonces, la conservación curativa detiene el deterioro y la restauración completa, devuelve la belleza integral a la obra, a la pieza. ¿Otra pregunta? Ok. Vamos a la siguiente presentación. El tema del seminario es la conservación preventiva. Nos interesa mucho a los conservadores y restauradores
que los encargados de museos, la administración de museos o en depósitos públicos o privados, sepan qué alcance tiene la conservación preventiva. Como les había dicho antes, es una idea subjetiva y lo subjetivo no se ve hasta que se convierte en algo objetivo. Las acciones que genera la conservación preventiva son objetivas. Es necesario saber que los daños provocados por actuaciones incorrectas, como la manipulación, que es una incorrecta manipulación, puede provocar daños irreparables en las colecciones. Asegurarse de manejar los bienes culturales de forma adecuada y en función al tipo de objeto. Son principios que nos da la conservación preventiva. Si en los museos nos dicen hacer la conservación preventiva de 20 piezas, entonces 20 piezas manipularé bien. Si vamos a volver en objetivo algo subjetivo. El traslado. A la hora de trasladar bienes culturales es recomendable hacerlo de uno en uno y en la medida de lo posible, con ayuda de medios auxiliares como un carrito. Estamos preservando la integridad de nuestras piezas. Es muy importante la disposición en nuestro museo, en la galería. La disposición de los bienes culturales debe permitir una correcta circulación y accesibilidad. Para evitar daños, utilice anclajes y soportes que garanticen la estabilidad de los objetos expuestos. Es importante hacer el seguimiento a nuestras piezas. El seguimiento es un aspecto fundamental de la conservación preventiva. Revisar periódicamente las colecciones en almacenes y espacios expositivos. No solo vamos a ponerlos en una caja o un estante, sino hay que revisarlos constantemente. El día de mañana vamos a mostrarles los aparatos que usamos para hacer estos controles, ¿no? El peor enemigo de las obras de arte y de los bienes culturales es la temperatura y la humedad. La temperatura y la humedad generan diferentes agentes bióticos que son malos para nuestras colecciones, para nuestros museos. La limpieza. Evite limpiar bienes culturales sin indicación de un especialista. Contacte con profesionales de la restauración para garantizar una correcta limpieza de las colecciones. El transporte. A veces la falta de recursos conlleva en ocasiones a traslado de bienes culturales en condiciones inapropiadas. Escoge el transporte y embalaje más adecuados en función de las características de las obras y las condiciones climáticas. Es muy importante también que en nuestros museos y en nuestras galerías tengamos el control del acceso.
Por ejemplo, depositar las pertenencias de los visitantes en lugares dispuestos para ello, para evitar daños involuntarios en las colecciones. Por eso es importante a veces dejar la mochila en recepción o en la seguridad para que no dañen involuntariamente las piezas en exposición. El almacenamiento. Los almacenes son espacios donde se guardan las colecciones no expuestas de una forma ordenada y sistemática. Para acondicionar el almacén, identifique los problemas principales y organícelo en función de las colecciones. Este punto es muy importante. Todos los museos tienen un depósito o una bodega. Lo ideal es que este depósito sea de un tipo de obra. Por ejemplo, que sea depósitos de solo cuadros, que sea depósito de solo cerámica. Y va a ser más fácil mantener el promedio de temperatura y humedad relativa en ese depósito, porque todos tienen las mismas propiedades. Los cuadros tienen las mismas propiedades. Entonces va a ser más fácil hacer conservación preventiva en ese depósito. Sin embargo, hay depósitos y almacenes que mezclan pintura de caballete, cerámica, escultura, a veces fotografía, a veces muebles, que encuentran una estabilidad. Después de un tiempo encuentran una estabilidad. Los materiales encuentran una estabilidad si la temperatura, humedad relativa son regulares. Van a encontrar una estabilidad. Van a entrar en inestabilidad cuando se las mueva, se las saque. Y por eso es muy importante gestionar la conservación preventiva y tener cuidado en mover piezas, en abrir los depósitos. No cualquier persona puede entrar a los depósitos. No hace falta abrir los depósitos si no es necesario. El embalaje. Los espacios destinados al embalaje de bienes culturales deben ser amplios y contar con un mobiliario adecuado. Los contenedores han de diseñarse con materiales resistentes al deterioro y que no reaccionen ni alteren el objeto. Es muy importante contar con los materiales adecuados para el embalaje, y obviamente eso parte del estudio del bien cultural. El estudio del bien cultural, el soporte auxiliar, las características de ejecución van a darnos el mejor material para conservarlo, para protegerlo, para embalarlo. Otra vez el almacenamiento. El almacén de un museo debe garantizar la conservación de las colecciones que alberga. Un correcto almacenamiento de bienes culturales implica orden, limpieza, buenas condiciones ambientales, seguridad y mobiliario adecuado al tipo de colección. Implementar un almacén en un museo es un poquito caro, porque es necesario que cuente con mucho equipamiento, detector de humo, detector de movimiento, cámaras de seguridad, deshumidificador, aire acondicionado, termigrómetros,
pero se puede. La idea es gestionar la conservación preventiva en los museos, en las galerías, en los depósitos. Museografía sostenible. Utilice materiales alternativos procedentes de su entorno más cercano para fabricación de mobiliario expositivo, priorizando su resistencia, durabilidad, facilidad de almacenamiento, transporte y montaje. Pasamos a otro punto, los actos antisociales. Las medidas de seguridad. Si el museo no dispone de un sistema de seguridad, habrá que establecer turnos de vigilancia e instalar alarmas. Denuncie y difunda el robo de bienes culturales para evitar su venta ilegal y contribuir a su recuperación. Todos estos pasos y procesos es la conservación preventiva. Estamos previniendo de que no se roben las obras. Estamos previniendo de que no toquen nuestros bienes culturales. El robo. Para evitar el robo en los lugares de culto es necesario identificar e inventariar los objetos y acentuar las medidas de seguridad como cerrar puertas y ventanas, asegurarse del buen uso de las llaves e instalar alarmas. Involucre a la comunidad en el control de los bienes culturales custodiados en los templos. Aquí en Bolivia hemos sabido de que roban nuestro patrimonio, ¿verdad? Es increíble pensar de que en un pueblito de una comunidad, para hacer más fácil su robo, cortan el lienzo. Está el cuadro con su marco y lo cortan alrededor, lo enrollan y se lo roban, ¿no? No hay muchas medidas de seguridad en los pueblos, a veces tampoco en las ciudades. Entonces, parte de una idea de la conservación preventiva es evitar los robos. Vamos a evitar los robos si sabemos que tenemos, si sabemos si es patrimonio o no, si lo tenemos registrado, catalogado, inventariado o no. De esa forma vamos a saber si nos han robado. Y si lo tenemos inventariado, también lo podemos recuperar. El expolio arqueológico. El expolio arqueológico es un fenómeno universal que consiste en saquear yacimientos para vender los objetos en el mercado negro. Esto conlleva la pérdida de la información arqueológica asociada al bien y de su significación histórico-cultural. Es lo que más vemos vender en la calle, ¿no? El patrimonio arqueológico. Existe un mercado negro de patrimonio arqueológico. Yo supe que en el Perú un coleccionista privado tenía mucho patrimonio arqueológico, pero él lo había comprado y el gobierno no podía recuperarlo porque no sabía si él lo robó, no sabía si él lo recuperó o si era parte de su familia, y lastimosamente ese patrimonio nunca fue catalogado, no había la información y todavía se mantiene en la colección de este hombre. El tráfico ilícito. Todos
podemos ser destinatarios de patrimonio expoliado. Por eso es de vital importancia conocer la procedencia de los objetos antes de comprarlos. No olvide que comprar bienes culturales procedentes del tráfico ilícito es un delito. El vandalismo. Para evitar actos de vandalismo hay que concienciar a la gente y educar a la sociedad. Con respecto hacia el patrimonio, hacia lo que tenemos y a la idea de preservar, restaurar, transmitir a otras generaciones. Continuando con los actos antisociales, están los conflictos bélicos. Durante los conflictos bélicos, el patrimonio cultural sufre daños irreparables. Para protegerlo, se firmó la Convención de La Haya en 1954, que incluye la prohibición de utilizar edificios históricos con fines militares. Lastimosamente, en los conflictos bélicos siempre se pierde patrimonio, siempre. Iglesias, conventos, castillos, puentes, restos arqueológicos tal vez, siempre se pierde patrimonio cultural. Y se ha creado el escudo azul, que es el emblema que identifica los bienes culturales, museos, archivos, bibliotecas, monumentos, conjuntos históricos y yacimientos arqueológicos protegidos durante conflictos bélicos. No sé si aquí en La Paz ustedes han identificado este emblema. Muchos edificios lo tienen, ¿sí? Y esto está pasando especialmente en las ciudades declaradas patrimonio. Es importante la formación de las Fuerzas Armadas. La formación del personal del ejército es esencial a la hora de identificar y proteger el patrimonio en caso de conflicto armado. Las barajas o los pasaportes del patrimonio cultural son algunas de las medidas llevadas a cabo en el sentido. Las barajas se refiere a las fichas, ¿sí? A las fichas técnicas que puede tener una pieza. Organismos internacionales. Para proteger el patrimonio cultural a nivel internacional existen organismos como la UNESCO, que proporciona recursos técnicos y económicos para la protección y recuperación de bienes culturales en peligro. Uno de los instrumentos para difundir y denunciar bienes amenazados es la lista roja. La lucha contra el tráfico ilícito. Para luchar contra el tráfico ilícito de bienes culturales existen acuerdos internacionales como el convenio UNIDROIT que se ha firmado en Roma en 1995. En caso de un robo, comunique inmediatamente la sustracción a los cuerpos de seguridad. No recuerdo si en Bolivia tenemos, gracias Betty, si tenemos una policía del patrimonio, ¿no? Creo que tenemos, pero policía turística, ¿no? Sí. Entonces, sería interesante poder llegar a las Fuerzas Armadas o a la policía y
y darles tal vez un curso, este curso de conservación preventiva y dotarles de herramientas para que ellos también nos ayuden a hacer el seguimiento y la conservación preventiva de las piezas. Es muy importante luchar contra el tráfico ilícito. Un país, una comunidad se puede quedar sin patrimonio, se puede quedar sin herencia si no se actúa. Si dejamos que el tráfico ilícito sea importante en una sociedad, se puede perder una herencia. Las reproducciones. La venta de reproducciones de calidad y certificadas evita el tráfico ilícito y contribuye al desarrollo turístico y económico de la región. La sensibilización contra el tráfico ilícito. Es necesario crear campañas de concienciación social contra el tráfico ilícito a través de folletos informativos, paneles y anuncios publicitarios, o postales que muestren patrimonio expoliado. La planificación. Es responsable de la institución, el responsable de la institución ha de reunir a todos los agentes implicados en la conservación, técnicos, personal de mantenimiento y de vigilancia, para elaborar un plan de conservación preventiva que incluya respuestas ante emergencias. Cada museo debería contar con un plan de conservación preventiva. Como les había dicho antes, la conservación preventiva es una idea. Es necesario elaborar su plan y que de ese plan salgan acciones que contribuyan a preservar los bienes. En la conservación preventiva no se toca, no se interviene un objeto, no se interviene un bien cultural. Se centra en analizar su entorno inmediato, en analizar posibles causas de deterioro. Entonces, todo esto va a surgir, de todo esto va a surgir un plan de conservación preventiva. En otros países existe un departamento especializado en hacer conservación preventiva, solo. Hacen planes de conservación preventiva mensualmente y anualmente. Existe un departamento, personas que elaboran esto, que solo se dedican a conservación preventiva. Bueno, y tenemos que tener una lista de prioridades. El plan de actuación ante emergencias debe incluir una lista de prioridades de evacuación de los objetos en función de la naturaleza de sus materiales y de su relevancia patrimonial. Este plan de conservación preventiva va a generar que tengamos coordinación con, por ejemplo, con los cuerpos de seguridad. Establecer convenios de colaboración con los cuerpos de seguridad implicados en responder ante una emergencia para marcar de forma conjunta protocolos de actuación. Proporcione a estos profesionales toda la documentación relacionada con la institución y las colecciones. Esta coordinación con los cuerpos de seguridad, que va a ser parte de nuestra conservación preventiva,
este cuerpo de seguridad deberá saber cuáles son las entradas y salidas del museo, por ejemplo, cuáles son las salidas de emergencia del museo, dónde están nuestros depósitos, quién es el responsable de los depósitos, quién tiene la llave de los depósitos, para tener una respuesta inmediata en caso de incendio, inundación, por ejemplo. La formación es una acción de la conservación preventiva muy importante. La formación del personal de una institución es vital para responder ante una catástrofe con eficacia. Todos deben conocer cómo realizar una correcta evacuación y cómo manipular los bienes culturales. En depósitos, en museos, en almacenes, será importante empezar por capacitar a los técnicos de mantenimiento, después tal vez a la parte administrativa y salir de a poco a la comunidad para que todos sepan qué es la conservación preventiva y ayudar al museo en hacer la conservación preventiva. Simulacros. Lleve a cabo simulacros periódicamente. A través de estos el personal aprende de manera práctica cuál es su papel ante una emergencia. Mantenga actualizada la lista de profesionales y contactar en caso de emergencia. La evacuación. En caso de catástrofe es prioritaria la seguridad de las personas. Durante una evacuación no pierda la calma. Diríjase a las zonas previamente designadas como seguras y actúe de acuerdo a los protocolos recogidos en el plan de emergencias. El plan de emergencias lo va a realizar este Departamento de Conservación Preventiva. Incendio 1. En caso de incendio y cuando no sea posible evacuar algún objeto considerado prioritario, cúbralo con material ignífugo para protegerlo de la acción del fuego. Incendio 2. En caso de incendio, utilice los métodos de extinción más adecuados para cada colección. En función al tipo de objeto, se evitarán así daños posteriores. Ok, es la primera parte. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? Mientras cambio de presentación. Buenas tardes. Tenía una consulta. En caso de que el patrimonio en sí de los museos sea traficado por el mismo personal del museo, ¿qué es lo que se puede llegar a hacer? Porque se han visto muchos casos de museos que no pertenecen a la alcaldía, tampoco a la fundación, ya sean museos privados, que fueron parte del robo y del tráfico de sus propios bienes. Entonces, ¿cómo se tiene que actuar en ese caso? Ok, te he escuchado la última parte. ¿Cómo se puede actuar, perdón, en casos? ¿Cómo se puede actuar en casos donde el patrimonio de un museo es traficado por el mismo personal del museo? Porque hay que recalcar que el tráfico de bienes está en tercer lugar después de las armas. Entonces, ¿cómo actuar o qué hacer con ese patrimonio que es traficado por el mismo personal? Ok, bueno, actualmente tenemos
la ley de patrimonio, y gracias a esta ley que se va a revisar, hace un mes hubo una cumbre sobre patrimonio aquí en La Paz y se tocaron estos temas, esto de que los bienes patrimoniales son vendidos por propios funcionarios de un museo, patrimonios que están en riesgo de perderse, declaratoria de patrimonios. Y bueno, por el momento, gracias a esta ley, esta venta de patrimonio tiene cárcel. Pero no va a tener cárcel y o castigo si no se denuncia. Entonces, nuestra conservación preventiva va a ser conocer nuestro patrimonio. Si vemos que están vendiéndolo, denunciar a las autoridades y dependiendo el acto cómo se lo ha realizado el bien patrimonial, se los tendría que enjuiciar, por ejemplo. Es mala idea de que se siga perdiendo patrimonio y es más terrible que sea por los propios funcionarios, ¿no? Sí. Existen protocolos internos dentro de los museos, ¿no? Gracias. Por ejemplo, cuando los bienes están a cargo de uno o dos funcionarios solamente, por eso es tan importante lo que decía Yerko, lo de las bodegas, ¿no? Que tienen que ser depósitos o bodegas con todas las medidas de seguridad, y el acceso a estas bodegas tiene que ser restringido a una o dos personas con el debido control de cuándo está entrando, a qué hora y cuándo está saliendo. No pueden entrar cualquier funcionario ni puede entrar a cualquier hora, ¿no? Y cuando por algún motivo el bien cultural va a ser trasladado a otro departamento, ya sea para limpieza o para otro tratamiento, tiene que haber alguna documentación que explique dónde está yendo y para qué y cuándo va a regresar, ¿no? Entonces, si existe un buen catálogo, si existe una buena base de datos, que es un desafío realmente para la gran cantidad de museos en Bolivia, una buena base de datos donde conste las salidas, los reingresos de las piezas, ¿no? Todo esto forma parte de la gestión, ¿no? Pero sí es importante, digamos, que las bodegas tengan seguridad y el acceso restringido a cargo de algunos funcionarios que sean los encargados, ¿no? Sí, buenas noches. Una consulta, por favor. Bueno, hace un par de meses hubieron varios actos vandálicos sobre varias obras de arte en muchos museos que ha sido motivo de publicaciones y todo eso, de noticias internacionales. Y yo digo, ¿cómo en el Louvre o cómo en museos donde tenemos un sistema ¿no? antisismos y anti todo y están totalmente protegidos, etcétera, pueden ocurrir estos actos que realmente a mí me sorprende mucho que como te digo, en un museo tan preparado, tan especializado, ocurran estos actos? ¿Qué hacemos nosotros en nuestros museos, por ejemplo, en los que tenemos piezas que posiblemente están expuestas así sin ningún tipo de protección, o no tenemos un personal que esté 24 horas ahí vigilando? ¿Cómo podemos, digamos, preventivamente evitar estos actos? ¿O qué otras ideas podríamos tener para evitar estos actos? Gracias. Bueno, esos museos así acondicionados con muchas medidas de seguridad, de protección,
con seguridad de que no preveyeron de que pasara eso ese día. ¿Qué hacer? ¿Qué tenían que hacer? Primero ellos debieron tener un mejor sistema de seguridad para control de las personas. Estas personas han debido ser muy capaces de esconder esta pintura, por ejemplo, que echaron al cuadro, que vaciaron a los lienzos. ¿Qué hacer? ¿Qué hace Bolivia? ¿Qué tendría que hacer Bolivia? Nuestros museos debían implementar más y mejor sistemas de seguridad, hacer el seguimiento quizás a personas que parezcan peligrosas o dudosas. No les voy a decir que un museo tiene que hacer copias fieles para exponerlas, porque la idea de ver bienes culturales es ver el original. Tendría que hacerse siempre un seguimiento de las personas, prever un ataque como el que han sufrido estos museos. No es difícil, pero es la seguridad que tiene que implementarse más y mejor en todos los museos. Bueno, seguimos con la segunda parte. Después de los incendios tenemos los episodios, seguimos con los episodios catastróficos, con las inundaciones. Nunca deje las colecciones en contacto directo con el suelo. Si hay previsión de inundación, coloque los objetos en la parte alta de las estanterías y en la medida de lo posible traslade las colecciones a un piso superior. Inundación 2. Nunca guarde material orgánico mojado en bolsas de plástico cerradas. Provocaría el crecimiento de hongos que pueden ser muy perjudiciales para los objetos. Inundación 3. Tras una inundación es necesario ventilar. Existen métodos diferentes de secado según el tipo de objeto y el grado de humedad. Para recuperar los libros no los ponga al sol. Se recomienda abrirlos para aumentar la superficie de secado e introducir papel secante blanco entre las páginas, que será restituido cuando se empaque. Huracán. Para paliar el impacto de las fuerzas de los huracanes es necesario proteger puertas y ventanas, contar con soportes diseñados especialmente y retirar los elementos que puedan ser desplazados por la acción del viento. Huracán 2. Tras un huracán, clasifique las colecciones afectadas por el tipo de daño sufrido para definir las actuaciones necesarias. Planifique la recuperación de los bienes culturales y toda la documentación asociada. Terremoto. En zonas con alto riesgo sísmico, las estanterías y vitrinas de exposición deben ser ancladas a los muros de forma que puedan absorber las vibraciones. En el almacén, los objetos se colocarán en una posición más estable y se protegerán con materiales acolchados para evitar daños físicos. Terremoto 2. La recuperación del patrimonio cultural juega un papel fundamental en la vuelta a la normalidad después de una catástrofe. Tras un terremoto es fundamental rescatar, clasificar y proteger los bienes culturales que hayan quedado sepultados o diseminados. Recuerde documentar todo el proceso. Terremoto 3. Después de un terremoto hay que recuperar todos los fragmentos posibles. Por ello la limpieza ha de ser minuciosa. Los inventarios de los bienes culturales serán de gran utilidad en la recuperación de las colecciones.
cooperación al desarrollo. A través de organismos de cooperación internacional al desarrollo podrá recibir ayuda de los técnicos especializados con experiencia en gestión de riesgos que se desplazarán para evaluar los daños y asesorarles sobre los procedimientos a seguir para recuperar la normalidad. Las oscilaciones medioambientales, estamos en otro paso que son las condiciones ambientales inadecuadas. Las oscilaciones medioambientales, los cambios bruscos de humedad y temperatura provocan deterioro de tipo biológico, químico y mecánico. Para preservar la mayoría de los objetos hay que garantizar condiciones ambientales similares. Es lo que les decía antes de la humedad y la temperatura, que son los principales causantes del deterioro en nuestras colecciones. El control de la humedad y la temperatura va a garantizar que nuestros bienes culturales estén en buenas condiciones, así como nos van a dar tareas de eliminar la humedad del ambiente o ponerle más humedad. Existen aparatos para dar humedad en un ambiente o para quitar la humedad, pero va a ser importante el control de estas dos patologías. Un ejemplo, si hay un cambio de humedad brusco o de temperatura, nuestros marcos, por ejemplo, pueden torcerse. El cambio brusco de humedad y de temperatura en el soporte de papel, como vemos en esta exposición, va a crear ondulaciones en el papel. ¿Sí? Es muy importante hacer la conservación preventiva en bodegas, almacenes y también en las salas de exposición. La iluminación. Evite la incidencia directa de la radiación solar sobre los objetos, cambie su ubicación, limite el tiempo de exposición o alterne las colecciones expuestas. En caso necesario, utilice cortinas, persianas, estores o filtros ultravioletas. Contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica produce importantes daños en el patrimonio expuesto a la intemperie. Minimizar su efecto requiere mantenimiento y aplicación de políticas locales. Contaminación en el interior. Para limitar la entrada de contaminantes, incorpore filtros en el sistema de climatización y ventanas. Es aconsejable usar vitrinas fabricadas con materiales no tóxicos. Evite la limpieza con productos químicos y limite el uso de agua. El patrimonio subacuático. En el caso de patrimonio procedente de medios subacuáticos, hay que conservar los objetos en condiciones similares de humedad para evitar su deterioro. Adaptación al clima local. En climas con temperaturas extremas es recomendable adecuar el horario de apertura de los museos a las condiciones climáticas de la zona. Utilice persianas y contraventanas para mitigar los efectos de la climatología. Arquitectura tradicional. Si no dispone de sistemas de climatización, aproveche los recursos de ventilación de una arquitectura tradicional.
Seguimiento medioambiental. Es necesario realizar un seguimiento de las condiciones ambientales de los espacios de exposición y almacenamiento para llevar a cabo un control adecuado de humedad y temperatura. El control de iluminación. Cada objeto requiere de un tipo de iluminación específica según la naturaleza de sus materiales. Es necesario realizar mediciones periódicas por medio de luxómetros para controlar la incidencia de la luz. Recordarles que mañana vamos a mostrarles qué aparatos usamos para la conservación preventiva en colecciones, en exposiciones, en museos, en los depósitos y en los almacenes. Actualmente estos dispositivos han ido mejorando, son más digitales, son mucho más prácticos y vamos a hacer la prueba mañana, ¿ok? La formación del personal de mantenimiento. Informa al personal de mantenimiento de los productos y utensilios más adecuados para limpiar las salas de exposición y depósitos. Vitrinas. Las vitrinas suponen un recurso técnico para salvaguardar objetos de colección especialmente frágiles o significativos, pues garantizan el control ambiental y la protección frente a daños físicos, robo y vandalismo. Control de plagas en el biodeterioro. Para evitar el biodeterioro hay que establecer un control integrado de plagas basado en la prevención y el control periódico. No solo debe actuarse en el interior del edificio. Las plantas y el riego de jardines deben ser revisados. Medidas de actuación ante hongos. Si observa que un objeto está afectado por hongos, es necesario aislarlo inmediatamente para que las esporas no se propaguen por el resto de la colección y ponerse en contacto inmediato con especialistas para adoptar las medidas necesarias. Prevención ante insectos. Para evitar la presencia de insectos hay que conservar los espacios limpios, realizar un correcto mantenimiento del edificio y colocar barreras físicas que dificulten su entrada en el museo, como mosquiteras, rejillas, etc. Medidas de actuación ante roedores. Para evitar roedores, ponga barreras físicas, rejillas en conductos de ventilación, sellado de alcantarillas, o utilice métodos disuasorios como ultrasonidos, trampas comunes o electrónicas, venenos en caso de emergencia, o tratamientos de erradicación a largo plazo. Selle rendijas o grietas con yeso en lugar de madera. Insectos y roedores pueden comérsela. Prevención ante aves. Para evitar la presencia de aves será necesario erradicar la anidación o trasladar los nidos de especies protegidas a las inmediaciones, así como poner barreras físicas que dificulten su entrada en los edificios, púas antiaves, mallas, estructuras metálicas, electrificadas, mosquiteras, etc. Difusión preventiva. La apropiación del patrimonio por la comunidad. El reconocimiento de una comunidad en su
patrimonio es fundamental para la conservación de su legado cultural. Desde las instituciones competentes debe promoverse la participación social en la conservación del patrimonio. El papel de las escuelas. Es necesario involucrar a las escuelas en la preservación del patrimonio cultural a través de programas de sensibilización orientados a todos los niveles educativos, así como proyectos de cooperación cultural que contribuyan a disminuir la violencia a través de la protección del patrimonio. El patrimonio inmaterial. La salvaguarda del patrimonio inmaterial es vital para asegurar la diversidad cultural y el respeto entre los pueblos. La transmisión del patrimonio. La transmisión del patrimonio inmaterial de generación en generación se convierte en un instrumento de incalculable valor para la conservación de la memoria de la humanidad. El papel de los custodios. Es necesario potenciar la formación en materia de conservación preventiva entre los custodios del patrimonio de diferentes comunidades, poniendo a su alcance todos los recursos necesarios y en diferentes formatos con la idea de poder llegar a todos los públicos. El papel de los cooperantes. Existen múltiples herramientas de cooperación cultural en materia de conservación preventiva. Los técnicos de cooperación pueden alertar sobre posibles riesgos de deterioro del patrimonio y poner en contacto a la población local con profesionales de la conservación. La diversidad cultural. El patrimonio cultural es una herramienta fundamental para comprender la diversidad y complejidad de los pueblos, cuya riqueza y difusión fomenta la tolerancia, cooperación y desarrollo social. Patrimonio en uso. Numerosas culturas transforman su patrimonio de acuerdo a sus propias tradiciones. Es necesario respetar todas las prácticas dentro de la diversidad cultural de cada comunidad. Voluntariado. La participación ciudadana conlleva la vinculación de la sociedad con su patrimonio, con su propio patrimonio, la recuperación de su identidad y el surgimiento de un sentimiento de conciencia social por la conservación de su cultura. La conservación preventiva es cosa de todos. La conservación preventiva es una tarea común. De ahí la importancia de implicar a todos, desde los responsables de las instituciones a la población local. Ok. Con eso terminamos esta primera parte de las exposiciones y nada, ¿alguna pregunta? Una pregunta, en cuestión de que los custodios sean privados, es decir, coleccionistas privados, ¿también aplican lo que es la conservación preventiva? Perdón, ¿para los custodios dices? Cuando los custodios son privados, como coleccionistas privados, si es que también aplica lo que es la conservación preventiva. La conservación preventiva es para todos. Los custodios sean gendarmes, policías, licenciados, personal de mantenimiento, responsables del depósito, administradores, asistentes. La conservación preventiva es para todos. Todos tendríamos que saber sobre la conservación preventiva.
todos podemos ayudar para la conservación preventiva. Y cuando, es decir, este bien patrimonial o ciertas colecciones pertenecen a una familia, ¿la familia también tendría que estar involucrada en lo que es la conservación preventiva? Claro que sí. Si esa familia posee patrimonio familiar, por ejemplo, tendría que saber cómo preservar su patrimonio para que este patrimonio llegue a sus herederos, llegue a sus nietos, a futuras generaciones, si lo desea. Por eso la conservación preventiva es cosa de todos. Sí, todos tendríamos que hacer conservación preventiva de nuestros bienes patrimoniales. Bueno, dos preguntas, por favor. La primera, en cuanto al tema de iluminación, en cuanto a este tema de la iluminación la natural y la eléctrica, ¿cuál de esas dos es la más, digamos, dañina, ¿no?, para estas obras? Y la segunda pregunta, en cuanto a la misma, ¿no?, del tema de iluminación, específicamente en técnicas pictóricas, bueno, yo creo que las principales, ¿no?, como el óleo, el pastel, la acuarela, ¿cuál de estas técnicas es la más, se puede decir, más vulnerable en cuanto a este tema de la iluminación, con materiales relativamente contemporáneos o del siglo pasado como muy antes? La más dañina es la iluminación solar, por los rayos ultravioleta que tiene, bueno, es la más perjudicial, la iluminación solar. La iluminación solar, directa o indirecta, es la más dañina. Es el primer paso de la conservación, es uno de los primeros pasos de la conservación preventiva en depósitos o salas de exposición, mover nuestras obras de los rayos del sol. Es muy importante. Si una obra pictórica, si un bien cultural no es expuesto, se muere, entra en el olvido y se muere. Es muy importante exponerlos, y la exposición siempre va a tener iluminación artificial. Para iluminar un bien patrimonial, de acuerdo al soporte, se recomienda que no sea más de 350 luxes que le llegue a la obra, con relación a iluminación artificial. ¿Cuál técnica pictórica es más susceptible a deteriorarse? Es la acuarela, por la técnica de ejecución. Estos pigmentos pierden más rápido el tono si son más expuestos a la luz artificial. La técnica de la acuarela es más susceptible al deterioro. Gracias. Un pequeño comentario solamente en atención a lo que mencionaba la compañera, su interrogante sobre el asunto de seguridad, que es un tema que en realidad nos preocupa a todas las personas que trabajamos en museos, ¿no? Y obviamente hay varias limitaciones, generalmente son presupuestarias, que nos impiden dar una custodia lo suficientemente adecuada a las obras de arte o piezas arqueológicas o cualquier cosa que estemos exponiendo. Sin embargo, lo que generalmente se recomienda es que si son objetos que son pequeños, que son susceptibles a sufrir daños, se utilicen vitrinas, ¿no? Generalmente es lo que se usa de manera generalizada. Se recomienda
el uso de vitrinas o si no de algún tipo de protección de acrílico o de vidrio que limite el acceso directo de las personas hasta las piezas mismas. En segundo lugar, sirve también mucho el tema de la señalética, ¿no? Recordar al visitante a través de carteles que estén instalados cerca de las obras de arte que está prohibido tocarlas, manipularlas o inclusive mantener una señalética referida a qué distancia tiene que tener el usuario de los objetos que estamos tratando de precautelar. Y finalmente, un buen recurso que lo he visto en varios museos es el uso de material disuasivo de seguridad, ¿no? Sabemos que un sistema de vigilancia de cámaras es muy costoso, ¿no? Aunque ahora hay diferentes marcas y diferentes posibilidades, ¿no? Está rebajando, pero en algunas ocasiones puede ser todavía limitativo el contar con un sistema de video grabación de seguridad. Entonces hay cámaras que simulan estar funcionando, ¿no? Que no tienen ningún tipo de conexión, pero ya es un disuasivo, ¿no? Inclusive he visto cámaras que tienen un pequeño LED que te hacen pensar que realmente están funcionando, pero no graban nada, pero ya limitan o cohiben a la persona que tenga algún tipo de acción negativo en cuanto al robo de patrimonio. No solamente eso, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nada más. ¿Pregunta? ¿Sugerencia? ¿Amenaza? ¿No? Bueno, entonces, nada, invitarlos mañana, que se va a dar el curso a la misma hora, a las 5 de la tarde, pero el miércoles les pediríamos que vengan a las 4 porque la conexión va a ser con España y como hay 5 o 6 horas de diferencia, allá van a ser las 9 de la noche. Entonces la expositora ha pedido de que sea lo más temprano posible, ¿no? Y lo más temprano serían las 4 para el museo. Pedirles que vengan a las 4 el miércoles y mañana a la misma hora. ¿Ok? Ya está. Gracias.